Perfecto. Entonces, primero, a los que han llegado a la clase el día de hoy, bienvenidos, tengan todos muy buenas tardes. Varias cositas. Primero, lo que veamos en la clase del día de hoy, lo voy a dejar en claro, no entra en el certamen. Entonces me preguntaban, bueno, ¿qué sentido tiene la clase del día de hoy? Bueno, aparte del hecho de que yo espero que ustedes acá estén por una motivación de conocimiento, el sentido que tiene la clase del día de hoy es básicamente que lo que voy a ver al día de hoy les va a servir para justamente armar sus informes y presentaciones del proyecto. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a ver en la clase del día de hoy no entra en el certamen, primera cosa. Segunda cosa, y en esa misma línea con respecto a los proyectos, al final de la clase el día de hoy voy a hacer la elección de los turnos de presentación, ¿ok? Lamentablemente por la gran cantidad de grupos que hay, tuve que modificar y luego de la clase voy a mandar un correo haciendo esto más oficial, pero es igual de oficial que lo estoy diciendo yo durante la clase. Tuve que cambiar el tiempo máximo de presentación. Antiguamente en el proyecto decía entre 15 y 20 minutos, ¿ok? Lo tuve que dejar en 15 minutos porque son muchos los grupos que hay en estos momentos, ¿ya? Así que actualmente, como les digo, el tiempo de presentación son 15 minutos y eso incluye todo lo que sale explicado en la descripción del proyecto. ¿Presentan todos los integrantes del equipo? Sí. Sí, tienen que presentar todo. Tienen 15 minutos, pueden hablar perfectamente entre 3 4 minutos cada uno, sin problema. ¿Ya? Pasan de 15 a 20 a 15, efectivamente. Profe, ¿se dará más tiempo para hacer el certamen? Eso, chicos, se reevaluó toda la forma en que se hace el certamen, así que se indicará ahí si hay más tiempo o no, ¿ok? Así que, y lo último, respecto al proyecto, por lo mismo, como voy a hacer la elección, esto va a ser al final de la clase, necesito que por favor, por lo menos algunos de ustedes se queden algunos minutos más después de la clase para que no haya reclamo, en donde yo voy a tirar la tómbola para escoger el orden de las presentaciones. No hay ningún problema de mi parte en que una vez seleccionado el orden, se cambien entre sí los grupos, pero por supuesto tienen que dar los avisos correspondientes y tienen que los grupos involucrados tienen que ponerse de acuerdo entre ellos, ¿ok? Si hay alguno que quiera presentar antes o puede ponerse de acuerdo con algún grupo que presente antes y cambiar de día, no hay problema. Y en la misma línea es posible que tengamos también que alargarnos un poquito en el horario habitual de clases, ¿ya? Entonces, si alguno de los grupos que yo nombre ahora, que quede justo al borde de un final de la clase, tiene problemas, me tiene que avisar de inmediato, ¿ya? Para que lo solucionemos. Eso. Entonces, rápidamente, si no hay alguna consulta, la parte de desarrollo hay que hacerla en Qt. La parte de desarrollo puede ser en todo lo que se ha visto en la asignatura. Voy a ser más específico. En la segunda parte de la asignatura, nosotros vimos con mucho detalle desarrollo en C++, y también vimos con detalle desarrollo en Qt, y tuvieron una tarea que incluía ambas cosas. Por lo tanto, puede haber una pregunta o de C++, o de Qt, o de ambas, o una mezcla. Así que no les puedo decir si hay de desarrollo Qt, o solo C++, o solo Qt. ¿Ya? Perfecto. Si no hay ninguna consulta, conversamos sobre las materias del día de hoy. Déjenme abrir acá. Entonces, miren, ¿cómo va a estar armada la clase del día de hoy? La clase del día de hoy está compuesta de varias presentaciones que son bastante largas, ¿ya? Espero yo que las presentaciones en sí mismas tengan el suficiente detalle para que ustedes luego con calma, después de la clase del día de hoy, puedan hacer un seguimiento de las cosas que necesiten agregar en sus informes. En base a eso, yo lo que voy a hacer es tomar este material, lo voy a subir, y yo lo que voy a hacer acá es simplemente un resumen principal de los conceptos que se hablan acá, y por supuesto en la medida que vayan saliendo dudas las podemos ir conversando, ¿ok? Entonces,
Lo que vamos a ver en la clase del día de hoy son conceptos de ingeniería de software. Hasta el momento, lo que hemos visto es, utilizando lenguajes de programación, en este caso como Java o C++, lo que hemos visto durante el desarrollo de esta asignatura es simplemente cómo podemos aprender a codificar en estos lenguajes de programación y generar algún programa basado en la arquitectura orientada a objetos, que es básicamente lo que trata esta asignatura. Pero, sin embargo, el desarrollo de software como tal tiene más complejidades que las que hemos visto hasta ahora. Ustedes han estado trabajando en tareas bien acotadas, ¿cierto? Y en proyectos, los proyectos que están armando también han sido bastante acotados, ¿ok? Entonces, en ese sentido, la cantidad de cosas que puede salir mal, si bien se puede dar porque está en un proceso de aprendizaje, es más bien acotada también. Sin embargo, cuando ustedes salgan al mundo profesional, se van a encontrar que van a estar con equipos de trabajo mucho más grandes, en donde se trabajan con proyectos también con muchas más líneas de código, en donde tienen que ponerse de acuerdo de mejor manera. Y es así como hace un buen par de décadas atrás empezó a nacer el concepto de ingeniería de software, ¿ya? Que un concepto, la ingeniería como tal, no es algo que está netamente ligado al software. O sea, cuando tú escribes un programa como un programador puro, no necesitas realmente saber ingeniería, ¿ok? O sea, si ustedes, por ejemplo, ven el curso, no sé, los que hayan pasado la primera programación que vieron ustedes por Python, ustedes, con esos conceptos que vieron en Python, en su primer ramo de la universidad, o el lenguaje de programación que hayan visto, quizás probablemente les falta un poquito de estudio en algunos conceptos más intrincados del lenguaje de programación, pero ya con esos conocimientos y un poco más podrían dedicarse a la programación como tal, ¿cierto? Ustedes podrían empezar a generar sus programas a base de práctica, a base de seguir estudiando, por supuesto, lo que ustedes quieran, pero ya con los conocimientos de programación que se ven en las primeras asignaturas, ustedes podrían empezar a hacer cosas, ¿cierto? Escribir código como tal no es una tarea tremendamente complicada que necesite más esfuerzo que el que hemos visto en las asignaturas que han pasado hasta ahora. No le estoy quitando complejidad, pero les digo que puede ser una tarea por sí misma, ¿cierto? Que no es necesario que esté acompañado de todo lo que ustedes están viendo en la carrera. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes lo vean dentro de una carrera? Porque ustedes se están formando como ingeniero. Entonces, el producto como tal no es la única cosa importante cuando tú estás desarrollando un software, ¿ok? Sino que toda la planeación que existe alrededor de ese producto, cómo tú juntas a un equipo de personas, no solo tú, que es lo que han estado haciendo ahora en la universidad, ¿cierto? En la mayoría de los casos, sino que cómo juntas tú un equipo de personas que pueden venir de países distintos, con estudios distintos, de repente incluso barreras idiomáticas, pueden haber un montón de limitantes que vengan a integrarse en ese proyecto y ustedes como ingenieros deberían ser capaces de solventar esas limitaciones, ¿ok? Y es aquí donde entra la ingeniería de software. ¿Cómo en vez de directamente, cuando tú estás resolviendo un problema, irte directamente a codificar, y que ustedes probablemente en estas tareas acotadas han visto la dificultad de esto, de ir directamente a codificar algo, lo complicado que puede llegar a ser, cómo hacer un orden del proceso del desarrollo de software para que al momento de codificar sea lo más sencillo posible y lo más ordenado, no solo para ti, sino que para el equipo que esté trabajando contigo. Ese es como un concepto global lo que intenta solventar la ingeniería de software. Entonces, por ejemplo, esto ya está bastante resuelto en otras áreas de la ingeniería. Por ejemplo, los ingenieros civiles, de obras civiles, por ejemplo, llevan años de años trabajando en construcciones, por lo tanto, ya han mejorado de una buena manera los procesos que tienen que llevar para armar un edificio, por ejemplo. No, nadie pretende, por ejemplo, que un ingeniero de software se ponga el día uno a poner estuco en una pared, ¿cierto? Para empezar a armar el edificio. Nadie haría eso, ¿cierto? Se parte con un plan de trabajo, con un equipo de trabajo, se divide en tareas, etc.
En cambio, el software lleva mucho menos tiempo en esta categoría de trabajo que lo que llevan áreas como, por ejemplo, la obra civil. Entonces, a pesar de que es mucho más nuevo lo que vamos a ver nosotros en ingeniería de software como conceptos, por supuesto, muchos de los conceptos que vamos a ver se han tomado de otras ramas de la ingeniería, pero algunos han sido ya en los últimos años, ya que ha tomado un poco más de experiencia la gente que se ha dedicado a la ingeniería de software, hay algunas pocas ideas que han nacido justamente del trabajo específico con desarrollo de software. ¿Ok? Entonces, en resumen, lo que vamos a ver ahora es cómo es la mejor o las mejores maneras, por ahora por lo menos, dentro de lo que se conoce, para hacer este planeamiento del desarrollo de un software. ¿Ok? Entonces, interesante acá, abrí con los comentarios. Permítame un segundo. Este de acá. Aquí. Esto está absolutamente pesado este país. ¿Ya? Entonces, lo que se busca hacer acá, en este caso, es resolver un problema aplicando software en tiempos y costos controlados. Cuando a ti te ponen un problema adelante y tú no haces un plan de trabajo, seas tú solo o un equipo, no tienes seguridad de cuánto tiempo vas a estar trabajando en eso, cuántos costos involucrados vas a tener. Por ejemplo, a lo mejor vas a tener que pagar una licencia, ya que vimos en el ejemplo anterior, o sea, en la clase anterior vimos el tema de las licencias de software. Si tienes que pagar una licencia, a lo mejor lo tienes que incluir en los costos de tu software. Efectivamente, cuánto tiempo te va a demorar en cada etapa, por ejemplo. Entonces, todo eso es lo que trata de solventar la ingeniería de software. ¿Ok? Entonces, objetivos de la ingeniería de software: facilitar la evolución a medida que los requerimientos cambian, es decir, que cuando tú estás trabajando con un cliente, si este cliente cambia de opinión en alguna de las cosas que te dijo al principio, tú tengas algún grado de flexibilidad ante esos cambios, ¿ya? O si tú quieres hacer alguna mejora de algo que tú ya hiciste, también tengas ese grado de flexibilidad y esa facilidad al momento de generar mejoras, ¿ok? Que sea eficiente, es decir, que el software no debería desperdiciar recursos computacionales como la memoria, ciclo de procesador, etcétera. Es decir, hacer el mejor uso de los recursos que tenga el computador o el servidor donde esté corriendo tu programa, que sea un producto de calidad, por supuesto, que cumpla con algunos criterios de aceptación especificados en los requerimientos, donde los requerimientos son los requisitos que te pide el cliente, que sea reusable, es decir, que un producto debe garantizar que los módulos se puedan reutilizar para desarrollos nuevos. Es decir, si cada vez que tú vas a crear un nuevo proyecto, imagínate que tú tienes una empresa, si cada vez que tú tienes que crear un nuevo proyecto, tú tienes que empezar desde cero, probablemente eso no es una buena idea ni habla muy bien de la forma en que tú estás trabajando, porque si ya te has dedicado, por ejemplo, 10 años de tu vida al desarrollo web, por ejemplo, probablemente ya deberías tener algunos módulos que son comunes a todas las páginas que tú normalmente creas para eventualmente levantar rápidamente un sitio web, por ejemplo. Y que sea testeable, es decir, el software debe estar encapsulado, como dice acá, de tal forma que cada componente sea susceptible a ser testeado y poder tú garantizar la calidad. Todas estas cosas son los objetivos de la ingeniería de software. Bueno, y algunos más. La confiabilidad, reliability, creo que es la pronunciación en inglés, que es un atributo de la calidad de software que te indica que se espera que el producto pueda cumplir su función en cualquier instante de tiempo, es decir, que se mantenga con un funcionamiento constante y que no hayan grandes variaciones al respecto. Que sea portable, otra de las cosas que trata de solventar, es decir, si tú cambias el hardware que hay debajo de tu programa, que no sea tan complicado hacer ese cambio. Que sea adaptable, el producto debe poder evolucionar según los cambios que vayan surgiendo en los requerimientos, tal como lo conversamos antes. Y la interoperatividad, es decir, que probablemente el software que tú desarrolles, el programa que tú estés creando para resolver un problema, muy probablemente no va a estar no va a estar aislado, sino que va a estar compartiendo, conversando con algún ecosistema de otros programas. Por lo tanto, se espera que sea capaz de comunicarse con varios programas a la vez, dependiendo de lo que quieras desarrollar. ¿Ok? Perfecto.
como dice acá, por lo tanto, para desarrollar un software necesitamos valernos de metodologías de desarrollo, que sea integral y que permita definir una estrategia de desarrollo adecuada para el lanzamiento de un producto digital en tiempo y forma. Es decir, cuando tú quieres hacer un software, ya no como una tarea, como un proyecto, como un certamen de una asignatura, lo que necesitas es una metodología para ordenarte. Eso es básicamente lo que intenta hacer la ingeniería de software. ¿Ok? Entonces, por supuesto, se han planteado muchas metodologías distintas y acá vamos a ver algunas de las cuales se pueden aplicar. ¿Ok? Por supuesto, en cualquier momento me pueden parar si tienes consulta. ¿Ok? Entonces, bueno, existen distintos tipos, perdón, de metodologías. Por ejemplo, tenemos la metodología Waterfall, donde tú tienes etapas de desarrollo donde no puedes avanzar a la etapa siguiente si la etapa anterior no ha terminado. Por eso es como una cascada donde tú vas avanzando. La etapa espiral, de prototipado, etcétera. Y las metodologías ágiles, que es la que vamos a ver con más detalle en estas asignaturas, ¿ok? Y que es una de las que está más en boga en el mercado actualmente, ¿ok? Entonces vamos a explicar con detalle este tipo de metodologías, a qué se refiere y cómo uno puede operar con metodologías ágiles, ¿ya? Entonces, por supuesto, cuál es la mejor va a depender de qué software estés desarrollando, cuál es el contexto, si a lo mejor tu programa realmente es un script de 4 o 5 líneas, no es necesario utilizar una metodología de desarrollo, o pueden haber software o frameworks de desarrollo que se adapten de mejor manera a ciertas metodologías. Todo eso lo tienes que ir evaluando proyecto a proyecto, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo es primero el tema de la gestión tradicional, cómo antiguamente se trabajaba en el desarrollo de software, en la prehistoria del desarrollo de software, que era justamente el modelo más utilizado, era este modelo Waterfall, ¿cierto? Entonces lo que hacías tú primero para desarrollar un producto era pasar por esta etapa, entonces terminabas completamente una etapa antes de pasar a la siguiente, ¿ok? Entonces tú tenías una etapa donde ibas a conversar con el cliente, a tomar requerimientos. Entonces tú te sentabas ahí, tú o un par de personas se sentaban a conversar con el cliente, tenían reuniones, le preguntaban qué es lo que quería, tú tomabas notas, etcétera, y a partir de esa toma de requerimientos, de preguntarle al cliente qué es lo que necesita como producto, empieza la etapa de diseño. ¿Ok? Entonces tú tomas todos esos requerimientos, todo ese listado de cosas que tú anotaste, y empiezas a diseñar cómo debería verse el software que tú quieres crear. ¿Ok? Con diseño me refiero a esquemáticos que representen algunos módulos, cómo se interconectan. Bueno, vamos a ver varios tipos de diagramas que nos permiten visualizar el tema del diseño, pero básicamente tú lo que vas viendo son componentes de tu programa y cómo van interactuando entre sí, en la mayoría de los casos. ¿Ok? Entonces, una vez que tú tienes el monito, ¿cierto? Que tiene el esquemático del programa, tú ya puedes empezar a codificar. Entonces tú dices, a ver, esta componente se conecta con esta. Si estoy trabajando, por ejemplo, orientado a objetos, a lo mejor esta componente de acá puede ser una clase, esta otra componente puede ser una clase, y luego las interacciones entre ambos módulos, ¿cierto? Las voy a representar como llamados a métodos de cada una de las clases. Es una opción, ¿ya? Entonces, todo eso que tú diseñaste va a pasar a una implementación de código, ¿ya? Y una vez que tú implementas el código, terminas de implementarlo, empiezas a verificar que todo esté funcionando correctamente, ¿cierto? Por supuesto, vas a revisar que se cumplan con los requerimientos que tomaste anteriormente, ¿cierto? Vas a hacer algunas pruebas, etcétera. Y eso va a finalizar con el mantenimiento del software una vez que tú lo entregas, ¿cierto? Tú entregas el producto, le dices, señor cliente, acá tiene su producto que usted me pidió, este es el desarrollo que yo hice y a partir de ahí puedes hacerle alguna mantención si es que hay algún error, ¿ok? ¿Cuál es el problema con este tipo de gestión tradicional o tipo metodología Waterfall? Puede ser buena si tu desarrollo realmente es muy pequeño, pero cuando estamos hablando de desarrollos grandes, hay una máxima que es, en la mayoría de las veces el cliente no sabe muy bien lo que quiere, ¿no? Entonces tú puedes tener una, dos, 15, 20 reuniones con el cliente y tomar todos los requerimientos habidos y por haber de todas las áreas involucradas en el proceso, que van a utilizar el programa que tú vas a crear. Puedes pasar por toda la etapa de diseño, corroborar con los requerimientos, pero nada
te asegura a ti que el cliente el día de mañana va a cambiar de opinión. Y se lo digo porque pasa. Y no es algo que ocurra de vez en cuando, es la norma, es lo común, ¿ok? Sea dentro o fuera de una empresa, ¿ok? Y a veces es doloroso. Yo, por ejemplo, me acuerdo personalmente que cuando estuve en una empresa en Santiago, estuve trabajando algo así como un año en un sistema de separación de base de datos. Teníamos una base de datos que tenía que conectarse con un respaldo de la otra base de datos, entonces teníamos que hacer todo un sistema para hacer los respaldos, qué sé yo. Y el gerente general de la empresa se le ocurrió un día X, después de casi, ¿cuánto eran? 6 meses de desarrollo creo que fue, que no quería pagar las licencias de 2 bases de datos separadas para mantener los respaldos, así que tuvimos que volver a juntar todo en una, por lo tanto 6 meses de desarrollo a la basura. Eso pasa, y pasa seguido, ¿ya? Así que este tipo de metodología para manejar software, cuando son muy grandes, no es buena idea, ¿ok? Perfecto. Entonces, como dice acá, la gestión tradicional está basada en procesos bien definidos, es decir, cuando tú tienes un set de procesos que tú los tienes bien definidos, que tienes mucha experiencia también en ellos, puede medio funcionar. Garantiza la calidad de los sistemas aplicando producción basada en procesos, es decir, tiene un proceso tras de otro. Existen estimaciones, requisitos y gestión predictiva, es decir, tú lo que estás haciendo es en base a los requerimientos, tomas los requerimientos, diseñas, predices cuánto tiempo, en base a lo que diseñaste y a los requerimientos, cuánto tiempo te debería tomar todo esto, y predices, en base a eso, no sé, este software debería tomarnos tanto tiempo y ahí generan los costes y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, bueno, por supuesto existen distintas formas de hacer la estimación, entonces acá tienen nombradas algunas de las que pueden verificar y utilizar para hacer estimaciones de costo de software, ¿ok? Entonces, como dice acá, aun cuando se intentó establecer una forma determinística de obtener estimaciones, todas fallan en intentar simular un entorno real con problemas reales, ¿ok? La gran dificultad que tiene el enfoque tradicional es que para que esto resulte, tú deberías poder terminar 100% una etapa para pasar a la siguiente y no necesitar volver atrás, ¿ok? Si en algún momento te cambian los requerimientos, tienes un tremendo problema. Si en algún momento tu diseño tiene un error, tienes un tremendo problema, porque no tienes forma de rectificar de forma sencilla, ¿ok? Entonces, en ese sentido, esto tiene varios problemas que son los que ocurren en la vida real, porque las personas se equivocan al hacer diseño, se equivocan los clientes al decir su requerimiento, o se equivoca uno mismo cuando toma los requerimientos a un cliente. Eso pasa, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué serían los requerimientos? Ya hablando de lo mismo, sería el obtener los requisitos de la solución que espera el cliente. Entonces, esto puede ser a través de entrevistas y cuestionarios, lluvia de ideas, prototipos, casos de uso, historias de usuario, etc. Existen varias modalidades y vamos a hablar de algunas de ellas en temas más adelante. ¿Ok? Perfecto. Entonces, respecto a lo que dijimos antes, que el enfoque tradicional tiene estas debilidades, se han propuesto muchas metodologías distintas, pero como les dije, la que vamos a ver principalmente en la clase del día de hoy es la metodología ágil, ¿ok? Como dice acá, el resultado es la gestión ágil de proyectos que no se formula sobre el concepto de anticipación, es decir, no toma estas ideas de requisitos, diseño, planificación y seguimiento, sino sobre el de adaptación, es decir, tú haces una visión, exploración y adaptación. Vamos a hablar más adelante de estos conceptos en la medida que vamos mostrando más detalles de la metodología ágil. El manifiesto ágil es lo que resume la ideología detrás de la metodología ágil. Entonces, el manifiesto ágil es un documento que se escribió por las personas que pensaban en este método, que tiene un montón de ideas, dentro de las cuales algunas de las más simpáticas son a los individuos y su interacción por encima de los procesos y las herramientas. ¿Ok? El software que funciona por encima de la el software que funciona por encima de la documentación exhaustiva. Es decir, es más importante que tu programa funcione a que tenga una gran documentación sobre un programa que no funciona. Lógico. La colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual, es decir, llegar
a puntos de unión con el cliente antes siquiera de empezar a hacer un gallito con el cliente, ¿cierto? A nivel contractual, ¿ya? La respuesta al cambio por encima del seguimiento de un plan, es decir, nosotros le damos, a través de las metodologías ágiles, la oportunidad al mundo, no solo al cliente, no solo a los desarrolladores, sino que a todos los involucrados, a equivocarse o cambiar de opinión y poder ser capaces de adaptarse a esos cambios que se produzcan. ¿Ok? Y bueno, acá tienen los principios del manifiesto, algunos de los principios del manifiesto ágil que pueden leer con más detalle para introducirse en este tipo de metodología. ¿Ok? Entonces, esta es la primera presentación. No sé si hasta acá hay alguna duda. Esta es la introducción a la ingeniería de software. ¿Ya? Cuéntenme si hasta acá tienen alguna duda o consulta. O si va quedando más o menos claro a qué es lo que apuntamos acá. Salir acá. Por ahí veo un dedo pulgar arriba. Gracias, David, por el feedback. El resto está más o menos claro, ¿se entiende? Como les digo, igual yo les voy a dejar los documentos arriba para que los puedan leer los más detalles. Como les digo, yo voy a hacer como una especie de introducción a todo esto y enfocarme en las partes que me parecen más interesantes, enfocada también a lo que hagan en los informes, ¿ya? Así que, de todas maneras, cualquier cosa me paran y me preguntan, ¿ok? Súper, súper. Muchas gracias. Entonces, acá. Perfecto. Entonces, hablemos un poco más de la agilidad, de esto, de la agilidad dentro de las metodologías, ¿ok? Entonces, haciendo una pequeña comparación de la metodología tradicional versus la metodología ágil, es que en el desarrollo tradicional, como tenemos cada una de las etapas separada completamente entre sí, tenemos especialización. Entonces, es bien probable que la gente que toma requerimientos sea gente que sea muy buena tomando requerimientos, ¿ok? Y la gente que toma esos requerimientos y hace diseño, que hace estos diagramas o un plan general de cómo armar el software, puede ser muy gente que está muy enfocada y es muy buena haciendo el diseño, que después le pasa ese diseño a la gente de software, que es gente muy buena desarrollando software, etcétera, ¿ya? Entonces hay una especialización por áreas, ¿ok? Distinto al desarrollo ágil donde hay una especie de mezcla entre estas distintas etapas, por lo tanto tú tienes un equipo multidisciplinario en donde la persona que toma requerimientos puede conversar con el desarrollador, por ejemplo. O a lo mejor el que hace el diseño del programa puede conversar directamente con el que hace los tests. Y todos al mismo tiempo. O sea, se arma un equipo de trabajo en donde todos tienen una voz y todos pueden aportar al proceso de desarrollo completo. ¿Ya? En el desarrollo tradicional existen lo que se llaman las fases, entonces tenemos fase 1, fase 2, fase 3, y en la medida que nosotros terminamos completamente la fase 1 de desarrollo, con todos los testeos y todo lo que ello involucra, o sea, hacemos toma de requerimientos para la fase 1, diseño para la fase 1, desarrollo completo de la fase 1, testeo de la fase 1, y una vez que recién terminamos completamente la fase 1 y la testeamos y la retesteamos, pasamos a la fase 2 y hacemos todo el proceso de nuevo. Después, fase 3 y así. En cambio, en el desarrollo ágil puede haber solapamiento. Tú puedes estar trabajando en distintas partes, en distintas secciones de tu código al mismo tiempo, o desarrollando o diseñando distintas partes de tu programa, de tu producto al mismo tiempo. No hay ningún problema en ello. En el desarrollo tradicional tenemos requisitos detallados, mientras que acá se parte una visión de producto y en la medida que tú vas empezando a escribir el código, vas empezando a hacer cada vez más y más detallado, pero no parte de requisitos tan detallados, ¿ok?
Y en el desarrollo tradicional tienes un seguimiento del plan, es decir, tú armas una carta Gantt desde la semana 1, en donde se van a juntar con el cliente, la semana 2, que van a hacer el diseño, van a cotizar los servidores que van a poner, o cuántas máquinas necesitan, la semana 3, y así tienes un desglose de cada una de las semanas hasta el sexto mes de desarrollo, en donde deberías tener terminados los testeos y el prototipo listo para mostrárselo al cliente y pasar a producción. Eso es lo que hace el desarrollo tradicional. En el desarrollo ágil, tienes la posibilidad de adaptarte a los cambios, ¿ya? Porque normalmente los humanos, voy a hablarlo así, somos malos para estimar tiempo, ¿ya? Y me incluyo mucho en eso, somos pésimos para estimar tiempo. Por lo tanto, cuando uno planea a tan largo plazo con tanto detalle, es muy probable que te equivoques, ¿ya? Entonces, metodologías ágiles lo que te permite es una adaptación, un grado de flexibilidad ante cambios que se puedan producir en los tiempos, en los requerimientos, etc. ¿Ok? Perfecto. Acá. Bueno, objetivo de la gestión ágil, el valor, reducción de tiempo de puesta de producción, agilidad, flexibilidad y resultados fiables. Esos son como los objetivos de la ideología ágil, ¿ok? Ya, y vamos a hablar también de qué es Scrum en unos momentos, ¿ok? Entonces, miren, Scrum, como dice acá, se denomina sprint a cada iteración del desarrollo. A ver, y según la... A ver, no sé si estoy... esto. Perfecto. Ahí sí. Entonces, miren, durante el desarrollo del producto, de hecho es más fácil hablarlo desde acá. Miren. Esto de acá, este es el esquema de visión general de una metodología ágil. ¿Ok? Parte de la siguiente idea. Tú lo que haces es, tienes una lista de productos pendientes. ¿Ok? Entonces, estos pueden ser productos del mismo cliente, o pueden ser etapas de un producto de un mismo cliente o de distintos clientes, como tú quieres. ¿Ok? Pero tú tienes un listado de productos pendientes que tienes que desarrollar, de proyectos pendientes que tienes que desarrollar. Cada uno de esos productos, cuando le toca su turno, fíjense que acá hay como un stack, entonces tú vas sacando cada uno de ellos en un cierto orden. Entonces, cuando le toca, por ejemplo, al primero, lo sacas y desglosas ese proyecto que tú quieres trabajar en etapas de iteración, ¿ok? Que son estos sprints. Entonces, que por supuesto ese sprint contiene ciertas tareas que tú quieres lograr o ciertos hitos que tú esperas lograr para ese desarrollo. ¿Ya? Va. ¿Qué será? Acá. ¿Ya? Entonces, lo que vas haciendo es tomas cada una de las tareas que están asociadas a este Sprint Backlog, que es simplemente un listado de tareas que tú deberías desarrollar para generar el producto, y las vas desarrollando, vas tomando y vas desarrollando, vas tomando y vas desarrollando, cada una de ellas. Entonces, lógico, el día que se te acabe el listado de tareas, quiere decir que ya terminaste esa etapa del producto. ¿Te fijas? Y así de sencillo. Entonces, vas tomando, lo que vas haciendo acá, voy a mostrarlo acá con el mouse. Tomas una de estas tareas, vas desarrollando, y cuando terminas la tarea, la mandas a producción. ¿Ok? Entonces, esta línea que aparece acá puede ser cada una de las personas que está trabajando en el equipo. Entonces, cada uno de estos va tomando cada una de las tareas y a medida que las va resolviendo, las manda a producción. La resuelve, la manda a producción. La resuelve, la manda a producción. Y esto van acompañados de lo que se llaman reuniones de Scrum diarios, que son reuniones simplemente cortas, se supone, si está bien aplicado. Son reuniones cortas donde van conversando a ver qué hiciste el día anterior, qué tienes pendiente para hoy,
y qué dificultades tiene en las tareas que va a realizar ahora. Eso básicamente. Entonces cada uno de ellos van, y esto se habla en una reunión de equipo, de manera tal de que, por ejemplo, si alguien tiene problemas, qué sé yo, no sé, yo tengo que desarrollar esta clase acá, pero tengo que utilizar esta biblioteca y yo no sé utilizarla, puede haber alguien del equipo que le diga, oye, mira, ¿sabes qué? Yo tengo experiencia en esa biblioteca, yo te ayudo. Entonces, eso se hace en reuniones de manera tal de que todo el equipo pueda compartir y pueda interactuar entre sí para el desarrollo de estos programas, ¿ok? De estas etapas de sprint. ¿Sí? Entonces, eso de acá, este esquemático es básicamente lo que resume la metodología ágil en este caso, ¿ya? Entonces, por supuesto, tiene que haber una jornada previa al inicio del sprint, antes de que empecemos con nosotros con nuestro sprint, de planeamiento, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a tener una cierta cantidad de tareas para ese sprint y vamos a hacer un plan de trabajo pequeño, ¿ya? Entonces, fíjense que como son pocas tareas, es un plan a corto plazo, 1, 2 semanas a lo más, y tú haces un plan de tareas de más o menos cómo deberías avanzar en cada una de ellas. Luego tiene las reuniones diarias, en donde hace una, como dice acá, una breve revisión de no más de 15 minutos, en que el equipo da el estatus de cada avance de cada una de las cosas que tienen que desarrollar. ¿Qué realicé el día anterior? ¿Qué tengo previsto realizar? ¿Y existe algún bloqueante o dependencia externa? A lo mejor justo la tarea que querías desarrollar el día de hoy depende de lo que algún otro compañero quería desarrollar. Entonces ven cuáles son los puntos de bloqueo, tratan de solucionarlo, ven si los pueden solucionar pronto, buscan soluciones al respecto. ¿Ok? Y luego, reuniones de refinamiento se realiza 1 o 2 veces a la semana con el objetivo de contextualizar una historia de usuario, que ya vamos a ver qué son las historias de usuario, con tal de llegar a tal nivel de detalle que permita que todo el equipo entienda el objetivo de la historia. Es decir, simplemente estas historias, que nosotros ya vamos a ver qué son, se les explican a los clientes, o sea, a los clientes, a los que estén en el equipo de trabajo, de manera tal de que todos entiendan en qué se está trabajando en ese momento. ¿Ok? Como dice acá, sirve para minorar el esfuerzo que se podría invertir en una sesión de planning completa. La idea de esto es que simplemente con un par de casos, de cosas que tú deberías integrar en tu software, explicársela al equipo para que entiendan todo en qué se va a trabajar esos días, en vez de explicar de golpe y porrazo un proyecto completo en una reunión de 2 o 3 horas. ¿Ya? Esto simplemente se hace en reuniones cortas y va explicando partes del proyecto de a poco. ¿Ya? Y luego tenemos la retrospectiva, en donde el equipo conversa sobre aquellos puntos que se hicieron bien durante el sprint, para ir viendo qué cosas del desarrollo están desarrollando bien, como prácticas de desarrollo, y que permitieron la mejora en la performance, así como también se discute sobre aquello que perjudicó la performance del equipo. Puede ser, por ejemplo, oigan, ¿saben qué? Para este desarrollo en particular encontré un IDE súper bueno que me ayudó a mejorar la integración con estas otras herramientas, lo recomiendo, entonces uno comparte esa experiencia con el resto del equipo, o a lo mejor, ¿saben qué? Tuve un problema con el computador y esto me perjudicó, por lo tanto deberíamos hacer un chequeo a los computadores cada cierto tiempo para no tener problemas. O sea, todas las cosas que estén ayudando en el proceso de desarrollo o que lo estén empeorando, se conversan en estas reuniones. ¿Ok? Y como dice acá, el Product Sprint Backlog de incremento lo que hace es que tiene un Product Backlog, que es lo que les dije yo, una lista de historia de usuario que simplemente tienen los requisitos de los productos que tienes que ir desarrollando, el cual va evolucionando conforme la estrategia de negocio también lo hace. Es decir, si hay algún cambio en alguno de los clientes que estás manejando, puede cambiarse eso. ¿Ya? El Sprint Backlog son las listas de tareas por hacer durante la iteración, por supuesto asociado al desarrollo que estás haciendo actualmente. Y el incremento es el resultado de cada sprint. Entonces tú tienes el Product Backlog, que tiene estas listas de historias que son simplemente contexto de cuáles son las cosas que se tienen que desarrollar. De cada uno de estos contextos vas a sacar una lista de tareas y vas a hacer un ciclo sprint donde vas a resolver esas tareas, y cuando termina el ciclo sprint, hace un incremento del producto. ¿Ok? Y por supuesto, como dice acá, de todas formas, no es estrictamente necesario esperar hasta el fin de un sprint para liberar una funcionalidad. Es decir, si por ejemplo tú dentro de la lista de tareas que tenías que hacer para un sprint,
hay alguna que es crítica y la necesita subir, la puedes subir sin ningún problema. Podemos liberar features a medida que las vayamos finalizando o incluso sin finalizar totalmente, y eso depende de cada caso. Pero recordando que no produzca problemas en el ambiente productivo. ¿Sí? Entonces, hay flexibilidad en eso. Dentro de los roles de las metodologías ágiles tenemos al Product Owner, el equipo de desarrollo, que por supuesto va a ser el encargado de desarrollar ¿cómo se llama? El producto como tal. El Scrum Master, que es el encargado de verificar que la metodología ágil se vaya desarrollando de manera correcta con estas reuniones de Scrum. Y pueden haber otros interesados como las distintas áreas de la empresa, de dirección de gerencia, marketing, etc. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros vamos ordenando las tareas que se tienen que desarrollar? Hay varias formas, pero acá vamos a dar un breve vistazo a uno de los softwares. Yo personalmente ocupo un equivalente a este software, que la verdad, yo Kanban no lo conozco del todo, esta es una propuesta del profesor Francisco. Yo personalmente vi el programa y hay uno que es parecido, pero probablemente este tiene varias mejoras porque él está más metido en la industria actualmente, que sería Trello, ¿ya? Son programas que te ayudan a ordenarte en cómo tú vas avanzando en las distintas tareas que vas desarrollando, ¿ok? ¿Y cómo funciona esto? Básicamente son tableros, ¿ya? En donde, en su forma más simplificada, nada te impide crear más columnas en donde tú quieras indicar otras cosas, pero en su forma más simplificada, acá vas a tener la lista de tareas pendientes, las tareas que tú estás haciendo actualmente y las que ya has hecho. Entonces esto es bien visual, porque si tú, por ejemplo, quieres usar Kanban, por ejemplo, quieres aprender esto, pones ahí un sticker en la columna de listas pendientes que diga, quiero usar Kanban, como dice ahí, y lo harás en algún momento cuando tengas tiempo. Entonces, cuando tengas el tiempo para hacer esa tarea, tomas esa tarea y la pasas a la lista de haciendo, porque lo estás haciendo actualmente, ¿ok? Y luego, cuando terminas de hacer, ya aprendí a utilizar Kanban, por ejemplo, en este caso, toma ese sticker y lo pasas a la columna de tarea hecha, ¿ok? Entonces, bien simplificado en ese sentido. Entonces, por supuesto, tú acá puedes agregar las columnas que se te dé la gana. Por ejemplo, las listas de pendientes, las listas que están en plan, en desarrollo, en test, en deploy, que han sido subidas al servidor, y aquellas que han sido terminadas, por ejemplo. ¿Ya? Y puedes darle códigos de colores dependiendo si es una historia de uso, si es una característica, una tarea, un error, etc. ¿Ya? Trello tiene esta funcionalidad también, por lo menos hasta este punto, pero como les digo, probablemente Kanban tiene algunas funcionalidades adicionales. Personalmente no conozco este software, así que no voy a extenderme más que esto. Pero el concepto es el mismo en todos estos programas, ya sea Trello, no trabaja así, quería conversar. Existen otros programas que también, bueno, de hecho GitLab, por ejemplo, aquellos que han trabajado ya con GitLab, tiene un tablero de incidencia donde pueden trabajar con tableros de esta misma manera. ¿Ya? Entonces, es otra de las formas que tienen de trabajar. Y como les digo, pueden armar la cantidad de columnas y divisiones que ustedes quieran simplemente para ordenar su desarrollo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos nosotros estimar cuánto nos vamos a demorar en una tarea? Existen muchas formas de hacer esto. Por supuesto, uno podría intentar decir, no sé, la tarea A, me voy a demorar 2 días en hacerla, y probablemente te equivoques. Es lo que normalmente pasa, no tiene que ver con que seas buen o mal desarrollador de software. Normalmente cuando a los desarrolladores de software nos han preguntado cuánto nos vamos a demorar en hacer esta tarea, normalmente nos equivocamos porque siempre ocurren cosas en el camino. Entonces, bueno, hay algunas formas de ayudarte en este proceso de estimar cuánto tiempo te puedes demorar en esta tarea. Como dice acá, se estima en grado de, bueno, en este caso vamos a mostrar una de las formas que yo lo encontré bastante interesante, que es la estimación póker, que se llama, y se estima en grado de dificultad de una historia de uso. Por supuesto, luego esa estimación en grado de dificultad tú la puedes pasar a tiempo, ¿ya? Como dice acá, se puede medir de forma numérica como un número entero que representa un story point, un punto de historia, o en horas, lo que tú quieras, ¿ya? Lo cual es poco usado por la característica restrictiva del tiempo.
La idea acá es la siguiente, a ver si puedo identificar cómo ocurre esto. En una reunión, ustedes se sientan como equipo y presentan una historia de usuario. Una historia de usuario es simplemente un contexto de una parte del software que se quiere resolver. Entonces, por ejemplo, una historia podría ser, nuestro programa debe conectarse con una base de datos, no, algo más sencillo. El programa debe permitir mandar mensajes entre usuarios, por ejemplo. ¿Ya? Entonces imagínate que tú tienes un software que tiene registro, entonces tienes varios usuarios y tu software debe permitir que los usuarios se puedan mandar mensajes entre sí, por ejemplo. Entonces tú eso lo vas a desglosar, o sea, perdón, vas a preguntarte, bueno, ¿cuánto me podría yo demorar en esta tarea, ¿cierto? En esta historia, en resolver esto, en que se manden mensajes entre sí los usuarios. Entonces tú te sientas con tu equipo y les pasan tarjetitas como las que aparecen acá, en donde, como les digo, estos números pueden representar o directamente tiempo o puntos de dificultad, en donde, bueno, esos puntos de dificultad después se traducen a tiempo, dependiendo de cómo lo decía cada equipo. Y le dan a cada integrante de la reunión tarjetitas de este estilo, hablan con mucho detalle de cuál es la historia del usuario y qué es lo que pretende el usuario, dan harto contexto. Y luego la idea es que cada una de las personas que está en la reunión pueda poner sus estimaciones de tiempo como en el póker, ¿cierto? Como boca abajo, ¿ya? Poniendo estas cartitas. Y luego cuando ya están todos listos, se dan vueltas las cartas y se ve si se llegó a un consenso o no, ¿ok? Si no hay un consenso, que es lo más probable que ocurra, se empieza a preguntar a las personas que más discreparon en términos de puntaje, por qué habrán decidido su puntaje y se arma una discusión, de manera tal de que a lo mejor a lo mejor la gente que más tuvo consenso, a lo mejor los puntos que más se repitieron, pueden convencer a estos casos extremos de que cambien su puntaje, o lo contrario, ¿cierto? A lo mejor alguna persona que dijo, no, esto de verdad es muy difícil, puede convencer al resto del equipo a que es algo difícil, ¿ok? Y cambiar su puntaje. Y esto se hace unas 2 o 3 veces hasta que se llega a un consenso. Si ya la tercera vez no se llega a un consenso, bueno, ahí el encargado de la reunión, ¿cierto? Puede tomar alguna decisión, a lo mejor decide irse por el puntaje, la mediana, por ejemplo, o escoger lo que más se haya repetido, sacar un promedio o tomar el puntaje mayor. Eso va a ser criterio de la persona que está a cargo de la reunión. ¿Ya? Pero es una forma bien interesante de determinar la dificultad. Bueno, después toda esa dificultad la puedes pasar a tiempo, ¿ok? Tú puedes decir a lo mejor un 1 representa un día o una hora, va a depender del contexto, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? Consultas. Ya. Y por último, también esto brevemente lo voy a pasar, vamos a hablar de algunas herramientas que se utilizan justamente en el tema de ingeniería de software para los temas de diseño, que probablemente los que más nos compete, sobre todo ahora en el tema del informe, ¿ok? Entonces, como dice acá, para desarrollar software hay varias herramientas que permiten hacer más sencillo el tema del diseño, de gran utilidad independientemente de la metodología usada en el desarrollo. O sea, estemos utilizando metodología tradicional, ágil o alguna otra, normalmente estas herramientas nos van a ayudar. Ah, pero creo que me faltó algo, ¿no? Creo que sí. Claro que sí. Profe, no sé si soy yo, no estoy viendo nada. Sí, es posible. A ver, ahora sí. Ya, voy a pasar rápidamente esto. Entonces, primer tema, historias de uso. Como dice acá, acá es un set de objetivos claros que son el puntapié inicial para definir metas logrables y medibles. ¿Ok? Es simplemente una historia que define uno de los casos de uso que deba tener el usuario.
Debemos considerar que una historia de uso debería poder ser realizada dentro de una iteración, entonces deberían ser acotadas, cortitas, de tal forma que el objetivo y los criterios de aceptación permitan ello. Insisto, una historia de uso es simplemente una historia que dice algo de cómo debería funcionar tu programa de forma bien acotada. Entonces, como dice acá, en una historia de uso es necesario identificar quiénes son los actores y a quienes afectará o beneficiará el desarrollo de esta historia. Un ejemplo de una historia de uso, como periodista, entonces acá tenemos un actor, necesito comentarios sobre mis artículos, ¿ok? Entonces, está uno de los casos que debería ocurrir en tu programa. ¿Y para qué? ¿Para qué necesito los comentarios? Es decir, ¿cuál es el resultado de esto? Para entender la opinión de mis lectores, ¿ok? Entonces, esto es un ejemplo de historia de uso. La idea es que sean bien acotados de manera tal de que esto después se traduzcan a las iteraciones de la metodología ágil, ¿ok? Entonces, por supuesto, las historias de uso las vas refinando y las vas mejorando en la medida que vas conversando con el mismo usuario. Y los diagramas C4, como dice acá, el modelo de diagrama C4 permite visualizar el diseño de software en todos sus niveles, considerando desde la arquitectura hasta el diseño de clase. Entonces, miren, esto es como se ve un diagrama C4, y en la última parte nos vamos a enfocar en detallitos del diagrama C4. Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá, creo que no sé, alcanza a ver. Sí, acá, esto de acá. Entonces, esto va como por etapas, ¿ok? Entonces, perdón, por niveles. El nivel 1 es un diagrama de contexto del sistema, es decir, muy a grandes rasgos cómo debería funcionar tu programa, o sea, cuáles son los actores y con quién va a comunicarse. Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá, si tú estás desarrollando un sistema bancario por Internet, por Internet justamente, va a tener que este sistema bancario interactúa con los usuarios y a lo mejor va a interactuar con otro, no sé, con un sistema de envío de correos y algún otro sistema bancario, por ejemplo, pueden ser los sistemas de otros bancos, ¿ok? O la información de los usuarios, como en este caso. Entonces, si tú quieres ver más detalles de qué es lo que hay dentro de tu sistema bancario, haces doble clic y debería acceder a un diagrama con un poco más de detalle. Entonces, una vez que entendemos en este nivel 1 cómo son las interacciones a grandes rasgos, hacemos doble clic para entender qué aplicaciones son las que interactúan entre sí dentro del sistema bancario que tú vas a desarrollar. Entonces, por ejemplo, este sistema bancario tiene una aplicación web, una base de datos, una API, una aplicación móvil a lo mejor y una página o sea, una aplicación de una página, ¿ya? Y esto se sigue conectando y tú puedes ver los detalles de cómo se conecta el sistema bancario con el sistema de envío de correos y con el resto del sistema bancario, ¿ya? Ahora, si quieres ir con más detalle respecto a esto, deberías poder pinchar en cada uno de estos y acceder a más detalle. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un detalle de la API por la cual tú te puedes conectar, entonces tenemos cuáles son los controladores de esta API, cuáles son las componentes, etcétera, ¿ya? Y luego, si quieres ver cómo está en detalle el diagrama de clases de cada una de estas componentes, tú simplemente podrías hacer doble clic en una de ellas y ya ver cuáles son las clases que componen, ya sea la componente o el controlador o lo que tú estés diagramando en ese caso. ¿Ok? Vamos a hablar rápidamente también de qué son los diagramas de clases en un momento. Y como dice acá, existen otros diagramas. Y acá, por supuesto, hay una breve, o sea, acá tienen la fuente para aquellos que quieran entender más de los modelos C4. Y ahora sí, vamos a pasar al tema de los diagramas. Básicamente, tenemos primero los diagramas de caso de uso, donde simplemente verificas cuáles son los entes que van a interactuar y qué tipo de interacciones tienen, ¿ok? Para cada caso de uso. Entonces, tú, por ejemplo, puedes tener que la historia de uso que vimos antes, donde un periodista necesita que le comenten para tener una especie de feedback, puede, por ejemplo, tener el sistema, un usuario, ¿cierto? Y entonces sería el sistema interactúa con el usuario enviándole un mensaje al sistema, ¿ok? Entonces, eso es simplemente el diagrama de caso de uso. Si tuvieras más sistemas involucrados, tú los puedes poner acá.
Como dice acá, cada caso de uso debe ser entendible para el cliente y van asociados a los requerimientos funcionales. Funcionales se habla de porque hablan de funciones, es decir, deberían tener verbo involucrado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un diagrama de caso de uso? Lo que generalmente se hace es registrar primero casos de uso, y para eso existen unas plantillas de casos de uso, donde esa plantilla se llena con estos datos. ¿Cuál es el nombre? Un nombre del caso de uso. Por ejemplo, comentar las noticias. ¿Te fijas? ¿Cuál es el propósito? Entonces tú pones cuál es el propósito de ese caso de uso, que sería que un usuario sea capaz de escribir comentarios bajo una cierta noticia. ¿Cuáles son los actores? Entonces tú puedes poner a lo mejor el periodista que creó la noticia, el usuario que va a ingresar el comentario y cualquier otro sistema externo que pueda haber. Y las precondiciones, ¿qué requisitos deben haber para que esto se pueda hacer? Por supuesto, por ejemplo, acá, en el caso que estamos viendo anteriormente, sería que la noticia esté creada. Si no hay una noticia creada, un usuario no puede comentar una noticia que no está creada. ¿Ya? Y, bueno, un evento, situación que gatilla al inicio del caso de uso, también hay que agregarlo, si es que hay algo que lo gatille, y cuál es el curso normal de evento. Entonces, ¿cómo sería una secuencia de la interacción entre el usuario y el sistema para este caso de uso? Entonces, por ejemplo, para comentar una noticia, el actor primero debería entrar a la noticia, pinchar en la noticia, y el sistema acá le retorna la noticia, y luego el actor debería, por ejemplo, acá decir, escribir algo en el campo de texto de noticia, o sea, de comentarios, y mandar, apretar enter para que se publique ese comentario, y el sistema debería almacenarlo en su base de datos para luego mostrarlo en la página. ¿Ok? Ese es el curso normal de evento, que es lo que ocurre normalmente. Si hay algunas diferencias, por ejemplo, qué es lo que pasa si mientras el mensaje se está mandando, el usuario pincha cerrar la página, eso es un curso alternativo de eventos, que es qué ocurre cuando nos salimos de la normalidad de los eventos que pueden ocurrir. ¿Ok? También podemos hacer requerimientos no funcionales, que, como dice acá, especificación de narrativa de solicitudes no funcionales del usuario, por ejemplo, que pueden tener que ver con la seguridad, cuáles son los tiempos de respuesta, volúmenes, etc. ¿Ya? Y simplemente acá lo que ponemos es cuál es el autor y cuál es el requerimiento no funcional. ¿Ya? Entonces, bueno, acá tiene un ejemplo de caso uso que lo pueden revisar para más detalle de cómo se arman. Y diagrama UML, acá rápidamente voy a pasar a hablar. Este es un diagrama de caso uso, entonces, por ejemplo, acá tenemos un usuario que está dejando un mensaje en el sistema, y esta es la anotación. Y, por supuesto, esto va de la mano con un caso de uso, que en este caso no hay un ejemplo importante. Y luego tenemos los diagramas de clase. Probablemente para usted deberían ser los más sencillos de entender los diagramas de clase, porque, primero porque ya lo han visto en las tareas, y segundo porque está muy asociado a la orientación a objetos, que es lo que hemos visto. ¿Ya? Un diagrama de clase representa en forma de diagrama cuáles son las clases que debería tener tu programa, con sus atributos y métodos, y con qué otras clases va a interactuar. Eso es todo un diagrama de clase. Entonces, por ejemplo, cuando tú creas un diagrama de clase, en este caso vas a crear una clase, en este caso casilla, que tiene estos atributos privados, nuevos mensajes y saved messages, y con el menos uno indica que son privados, y estos métodos de clase, que están definidos como público, por eso tienen un más adelante, esa es la anotación. Entonces acá tú agregas cuáles son los métodos de clase y acá los atributos. ¿Ok? Entonces se supone que al momento de escribir tu código, tu clase debería tener este nombre, estos atributos y estos métodos. Entonces, una vez que tú ves un diagrama de clase, debería ser sencillo escribir el código de tu software. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se relacionan las clases entre sí? Es cómo se anota con esta anotación. Entonces, puede haber relaciones de uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, etc. Y cada una de ellas queda representada con esta notación que aparece acá. ¿Ya? También pueden ser definidas relaciones de herencias, por ejemplo, o de contención. Por ejemplo, acá hay asociación. Entonces, por ejemplo, una persona suscribe a una revista, y una revista tiene varios suscriptores, ¿cierto? Entonces, una o muchas personas se pueden suscribir a una revista,
y una revista puede tener uno o muchos suscriptores, ¿ya? La agregación, donde una cola de mensajes puede contener mensajes, ¿cierto? Y decomposición, donde una familia está compuesta por uno o más hijos, ¿ok? O sea, 0, 1 o más hijos. También tenemos los casos de herencia, que son la herencia de orientación a objetos, interfaces, que también nosotros lo vimos ya, el tema de las interfaces, y dependencias, cuando tú necesitas que un programa dependa de otra biblioteca, puedes ponerlo perfectamente. ¿Ya? Y por último, y creo que con esto termino, el diagrama de secuencia, que es simplemente en el tiempo cómo interactúan dos componentes del programa. Entonces tenemos acá, por ejemplo, una componente de mailbox y una componente que es mensaje en la cola para estas grabadoras de mensaje en el teléfono. ¿Ya? Entonces, en algún momento, esta de acá representa el tiempo, estas líneas de acá, perdón. Entonces, tenemos una función que es la que recibe el mensaje, y esto en algún momento manda el mensaje de audio a una cola de mensaje, ¿ya? Eso es básicamente lo que está haciendo. Entonces, tenemos acá cómo se ejecuta cada una de estas cosas en el tiempo y cómo interactúan entre sí. Entonces, si por ejemplo nosotros hiciéramos una solicitud desde la cola de mensajes para leer el mensaje, tendríamos una flecha hacia el otro lado en el tiempo. ¿Ok? Entonces acá tenemos un ejemplo más completo de cómo se produce. Los diagramas de estado es simplemente que podemos pasar, por ejemplo, a ver, si una persona se encuentra en el estado, por ejemplo, inscribiéndose a un curso, puede pasar al estado cursando el curso y luego aprobado o reprobado. Entonces uno puede definir cada uno de esos estados con un diagrama donde la persona en este caso iría pasando de un estado a otro, ¿ya? Básicamente eso. Parecido a lo que uno vería en sistemas digitales, pueden utilizar un montón de herramientas para armar cada uno de estos diagramas, y el tema de la certificación no lo vamos a ver por temas de tiempo porque ya está ahí recontrapasado. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? Acá me hicieron una pregunta por el chat. Hicieron varias. ¿Se entiende bien que Perdón, me salté un montón de preguntas. ¿Es la realidad un proyecto real? Esta no sé a cuál contexto estaba hablando. Algo así como el informe de seminario. Sí, serían algo así como el informe de seminario. Hay que decir 7 días y hacerla en 4. Sí, también es una opción, alargar los tiempos, pero por lo general te exigen que sean tiempos acotados. ¿Qué es un story point? Eso tenía que ver con lo de antes, ¿cierto? Me imagino. Vamos a buscarlo. Creo que estaba por acá, ¿cierto? Story point. Perdón, en el tema de la estimación Poker. Es simplemente que, como estás definiendo una... Voy a compartir la pantalla. Aquí. Esto era la estimación Poker. Un story point es simplemente una forma bonita de decir puntajes por historia. Entonces la idea es que cada vez que te presentan una historia de uso, tú le vas a dar puntos de dificultad a esa historia. Y eso es lo que significa un story point. ¿Ya? Entonces, mientras más puntos tengas, se supone que debería tomarte más tiempo. No es muy al fin al curso, pero en cuanto a Scrum, usted encuentra que una certificación Scrum Master nos sería útil. Yo personalmente, laboralmente, no alcancé a utilizar mucho Scrum. Estuve como ahí en el periodo de transición, pero me consta que las metodologías ágiles están, es lo que está, llamémoslo, de moda actualmente en el desarrollo de software. Y que hay varias certificaciones Scrum, y hay un montón, yo conozco un montón de gente que está haciendo certificaciones Scrum, así que yo lo haría así un poquito más adelante. Me parece, esta es mi opinión personal, me parece una súper buena idea que todos pasen por el proceso de desarrollar un poco de software antes de convertirse en personas que estén como un poquito en la parte organizativa del software, para que justamente tengan idea de cuántos son los tiempos que toman, cuáles son las dificultades que tiene un equipo. En mi opinión, por supuesto, si ustedes quieren directamente dedicarse a la parte más organizacional, lo pueden hacer y les va a ir bien. Yo personalmente creo que hay una experiencia agregada a currículum y a todo, que tú hayas desarrollado software antes de eso.
Quizás para ser product owner, como dice Fabián, claro, también. Exactamente. Profe, como electrónico, ¿es común trabajar como desarrollador de software? Bueno, yo no soy electrónico, yo soy telemático, así que no sé qué tanto puedo hablar de la gente de electrónica. Se ha dado harto el tema de desarrollo de software ahora por herramientas como los Arduino, sobre todo los dispositivos ARM han estado bien en boga últimamente y estos por lo general son dispositivos programables. Entonces, a pesar de que no te dediques mucho a la programación de software, de hacer una página o un programa instalable, es de repente los desarrollos para estos dispositivos, aunque sean más compactos, es buena idea pasarlos por sistemas de metodología ágiles o alguna forma de ordenarte un poco. Y te lo digo porque hemos pasado, yo he pasado por procesos de desarrollo de ese aparato y si no tienes una forma de ordenarte es súper sencillo dejar un desorden más o menos. Así que ahora, como electrónico, probablemente tus compañeros de electrónica te puedan dar más idea que yo. Sí, de donde hice la práctica de 8 programadores, 6 eran Elo de UCM, Untel y Unif. Bueno, ahí están dando su experiencia a sus compañeros. Oye, disculpen chicos si hablé muy rápido, pero bueno, a todo esto, con esto terminamos el ramo. Esto es lo último del ramo, nos quedan las presentaciones y estamos. Esto es lo último de materia. Así que, a pesar de que nos pasamos un poquito, espero que haya sido provechoso esto para por lo menos el desarrollo de los informes. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ya, no voy a parar la grabación. En estos momentos termina la clase, así que se pueden retirar los que quieran. Igual me gustaría que algunas personas se quedaran de buena voluntad solamente para ser testigos de la elección ¿cómo se llama? Del orden de presentaciones, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Chan, chan, chan. Aquí, ahí. Bueno, esta es la página random.org, si que ustedes no la conocen, que es justamente para hacer cosas en línea randomizadas, ¿ya? Para que no haya ninguna discusión de que estuvo mal hecho, ¿ya? Entonces, acá están los números de los grupos que hay actualmente en aula, ¿ya? Y están inscritos en aula. Lo más probable es que tengamos que ser 6 grupos por día, porque si no, no nos da la cantidad de grupos para 3 sesiones, ¿ya? Así que es probable que un grupo tenga que presentar, solo un grupo es probable, si estamos todos ordenados, tenga que presentar 15, los 15 minutos después de que termina el horario de clase. Así que si alguno de ustedes se ve con dificultad en eso, tiene que avisar de inmediato si es que se encuentra en esa posición, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer acá es tirar 3 veces la tómbola y las 2 primeras al agua y la tercera son el orden de los grupos, ¿ya? De presentación, ¿ok? Entonces, yo voy a dejar acá el chat abierto por cualquier cosa. Vamos con la primera. Este al agua. Este, como le dije, al agua. Vamos a hacer la segunda al agua. Y ahora viene redoble de tambores, la tercera y el orden es el siguiente. Se imprime pantalla. Vamos a guardarlo inmediatamente. Perfecto. De todas maneras, yo voy a guardar esto acá en un Excel. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Serían 6 grupos del primer día, 6 grupos del segundo y los que queden para el tercer día. ¿Ya? No hay ningún problema en que se cambien los órdenes de presentación, pero por supuesto se tienen que poner de acuerdo con sus compañeros del grupo respectivo. Entonces, si alguien tiene problemas con alguno de los días, se supone que partimos les digo al tiro las fechas, sería
la próxima semana, martes 2, miércoles 4 y lunes 9, ¿ya? Entonces, y el lunes 9 se entregan los proyectos, ¿ok? Todos. Así que no hay ningún problema con eso. ¿Hay alguna duda hasta acá? Si ya presentamos, es obligatorio asistir a las otras presentaciones. No es, miren, lo voy a confirmar de todas maneras a ver qué decidimos este semestre. Lo que sí les voy a decir es que si no es obligatorio, sí sería ético asistir a la presentación de sus compañeros. La idea es que vean en qué trabajó cada uno de sus compañeros. Yo sé que estamos a final de semestre, estamos todos súper cansados, pero sus compañeros se van a esforzar para presentar algo, así que por sus compañeros, por favor, traten de asistir a todas las presentaciones, ¿ya? Profe, en un eventual cambio acordado con otro grupo, ¿le avisamos por correo a usted? Sí, mándenme un correo a mí, dirigido a mí, con copia a los integrantes de cada grupo. Y por supuesto en el cuerpo del correo me explican cuáles son los grupos que van a cambiar, los integrantes de cada grupo y en qué horarios cambian. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Hay alguna otra consulta? ¿De cuánto es la duración, profe, del... Voy a mandar ahora en aula un mensaje, van a ser solo 15 minutos, porque como se habrán dado cuenta son muchos grupos para 3 sesiones, entonces solamente van a ser 15 minutos de presentación, eso incluye el tiempo de demostración, así que traten de acortar sus presentaciones, tiene que ser lo más breve posible, que muestre las cositas más esenciales según lo que aparece en la descripción de aula, ¿ya? Así que debería ser bien puntual la presentación y una breve demostración del programa funcionando, ¿ya? Perfecto, gracias. Listo, gracias a ti. ¿Alguna otra consulta? Ya chicos, nos vemos en el certamen de mañana, que les vaya excelente a todos, ¿ya? Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos, profe. Chao, Chao, gracias. chao, que estén bien. Chao, profe.